Te doy la bienvenida al repaso de esta semana de lo que ha sido nuestro estudio sobre cómo estudiar la Biblia. Un estudio muy importante porque nos permitió explorar la necesidad de crear el hábito no solamente de leer las Sagradas Escrituras, sino también de dedicar un espacio de nuestro tiempo a estudiarla. ¿Por qué establecimos esa diferencia, verdad? Una cosa es leerla y que es importante y todos los días debemos dedicarle tiempo a la lectura, pero ya para estudiarla vamos a ocupar un tiempito más y algunas herramientas que nos pueden ayudar. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado porque hemos hablado sobre varias cosas que creo podemos ahora afinar hacia el final de la semana a fin de que nos pueda servir para nuestro desarrollo constante. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos la luz que necesitamos para nuestro diario vivir. Fortalece nuestro estudio, por favor, te lo imploramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He dicho algo entre estas 2 semanas que hemos estado hablando sobre el papel de la Biblia que creo es necesario recalcar acá. Cuando hablamos de las verdades de la Biblia y de estudiar la Biblia, el propósito central de hacerlo es crecer en nuestra relación con Dios. La verdad bíblica es una verdad relacional. Es la que nos invita a conocer el carácter de Dios, el plan de salvación, la obra salvífica que ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán importante es que le dediquemos tiempo a esa relación que necesitamos tener con Jesús. Por eso es que estudiamos la Biblia. No estudiamos la Biblia para armar pleitos, no estudiamos la Biblia para demostrar quién tiene la razón, si yo tengo la razón, si el otro tiene la razón. No estudiamos la Biblia para ser seguidores de un pastor, para decir, no, lo que pasa es que este pastor sí estudia la Biblia y lo que él dice ahí, me gusta lo que dice, cualquiera que sea el pastor, no estoy aquí señalando a nadie. Estudiamos la Biblia para conocer personalmente a Dios, ¿sí? Estos comentarios son unos entre tantos, este es uno entre tantos. Y está bien que escuchemos algún comentario, está bien que veamos algún comentario, hay muchos ahora en internet, pero nada puede sustituir tu estudio personal. Eso es necesario hacerlo primero, ¿sí? Incluso antes de escuchar otros comentarios, ¿no? Vea tu lección, tómala, léela, busca los textos, escríbelos. Ya esto es una guía para aprender a estudiar la Biblia. Es una guía básica. Pero comienza a notar lo que dicen los textos para responder a las preguntas, analízalo por ti mismo, porque es igual con la Biblia. Nunca debes dejarte llevar por lo que dice cualquier predicador, incluso el que sea de confianza. Y no es porque esté yo aquí diciendo porque todos somos malos para explicar, no se trata de eso. Más bien lo que debemos tener es la actitud de los bereanos. En Hechos se nos enseña esta actitud que es muy linda. Dice que los bereanos eran más nobles porque cuando escuchaban las predicaciones de Pablo, del apóstol Pablo, que de verdad yo me imagino que ha de haber sido un deleite escucharlo hablar, porque era alguien que dominaba la Biblia, conocía la Biblia, hizo las conexiones con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero los bereanos, aún escuchando al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, al máximo teólogo de la Biblia, ¿qué hacían ellos? Iban a la Escritura, para ellos era el Antiguo Testamento, y corroboraban. Y esa es la mejor actitud que podemos tener. No porque tenga una afinidad con X personaje, debo aceptar todo lo que dice. Necesito ir a las Escrituras para poder aprender de ellas porque necesito crecer en mi relación personal con Dios. Dicho esto, quiero leer unas citas que aparecen acá que me gustaron muchísimo. Y creo nos hablan justamente de esto que estoy diciendo y lo resumen mucho mejor y además fueron inspiradas por Dios. Dice Elena de White, cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita estudiar cabalmente de continuo las Escrituras para obtener mayor luz. Sí, porque
Si no estudiamos de continuo las Escrituras, no vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Y por mucho que tal vez hayamos avanzado en la vida sobre el conocimiento bíblico, no podemos creer que ya lo sabemos todo. Esto sería como suponer que podemos meter el océano en un pequeño hueco en la arena. Dios es el océano, es muchísimo más grande que el océano. ¿Cómo lo vamos a meter en nuestra cabeza? Pero Dios nos invita a hacer el esfuerzo, a crecer continuamente. Y luego dice, como pueblo, somos llamados individualmente, interesante esta frase, como pueblo, somos llamados individualmente para ser estudiantes de la profecía. Nota, Dios hace el llamado al pueblo, pero cada uno de nosotros individualmente necesita estudiar las Escrituras. Y aquí habla específicamente de las profecías, porque es importante este tema para un pueblo, para un movimiento profético que entiende que Daniel se ha cumplido en su mayoría, Apocalipsis se ha cumplido en su mayoría, y lo que falta por cumplirse es apenas un poquito. Y como dice Hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Jesús está pronto a las puertas. Ahora, la siguiente cita la vamos a leer un poquito más despacio, porque esta tiene que ver con algo de lo que todos adolecemos, y es de la subjetividad y de los prejuicios. Voy a decir, antes de leer la cita, voy a decir algo que espero se entienda, y lo digo con el mayor respeto. No existe en este planeta una persona que sea totalmente objetiva. ¿Qué es una persona objetiva? Una persona objetiva es la que puede ver todos los ángulos de un problema y dar una solución equilibrada. No existe, más que en la teoría. Si ningún ser humano de nosotros, ninguno de nosotros es objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo aseverar? Porque todos tenemos un trasfondo cultural, intelectual, familiar, y todo eso ya nos condiciona. La persona más objetiva es la que reconoce que no es objetiva. Suena una contradicción, y esto podría ser un oxímoron. ¿Cómo puede ser objetivo y subjetivo juntos? Pero es que la persona más objetiva se parece mucho a Sócrates. Él, cuando decía, solo sé que no sé nada, era un filósofo griego, él no estaba diciendo que no sabía. Él lo que estaba diciendo era que era consciente de que no lo sabía todo, que al menos él reconocía que había muchas cosas que él no entendía. Y nosotros tendríamos que tener esa actitud de humildad. Ahora voy a leer la siguiente cita para que veas por qué he dicho todo esto. Dice Elena de White, ¿cómo investigaremos las Escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que la Escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas? Sí, porque a veces es fácil construir el castillo en nuestra mente y luego decir, bueno, pero ¿y esto cómo lo justificamos? Y comenzar a amontonar textos para decir, es que aquí la Biblia dice en ese texto, y amontonar textos sobre una opinión no significa que esa opinión sea verdadera. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y a veces queremos que la Biblia se ajuste a ella. No es que nosotros vamos a poner estacas primero de la base doctrinal y vamos a decir, la Biblia se tiene que ajustar a este pensamiento doctrinal. No. Si fuéramos más humildes para reconocer que la Biblia es la que debe probar toda doctrina, nos daríamos cuenta de las cosas que hay que dejar, de las cosas a las que nos hemos aferrado que son meramente una tradición y que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo, o tomaremos nuestras ideas y conceptos de la Escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de la verdad. Esa debería ser la actitud. Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones. Y nadie está exento de esto. Y por eso lo dije tan enfáticamente antes. No existe en este mundo la persona realmente objetiva. Todos somos subjetivos.
Todos, cuando leemos la Biblia o leemos los escritos de Ellen G. White, lo adecuamos a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra crianza también. Parece increíble, pero realmente así es. Solo cuando reconocemos que hay algo de nosotros que siempre se cuela, es que comenzamos a ver un poco más ampliamente el cuadro. Pero mientras yo crea que soy objetivo, estoy seguro que soy la persona más subjetiva que existe. Y yo no debo ponerle a la Biblia mi interpretación. Por eso dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada. Debemos aprender a excavar en las Escrituras con la capacidad de permitirle a Dios que vaya quitando todos aquellos prejuicios, preconceptos que ya tenemos por el lugar donde nacimos, por la familia en la que nacimos, por la educación que recibimos, porque todo eso nos condiciona, querramos o no. Ni siquiera somos conscientes muchas veces de esto, pero necesitamos ser conscientes. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque los tesoros de la Biblia ameritan que nosotros reconozcamos que necesitamos profundizar más para dejar nuestra subjetividad, la cual no la vamos a dejar del todo. Y no es que esté mal tener una opinión personal, sino que el problema es cuando queremos que la Biblia se ajuste a nuestra opinión. No voy a poner ejemplos aquí para no meterme en problemas, pero solo te quiero dejar este texto de Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Después de haber contado varias parábolas, dice el texto, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Porque aquí no se trata de encontrar la novedad, aunque ahí habla de cosas nuevas, no. Porque sabes que tenemos un problema, a veces, especialmente en nuestra época, queremos ser el pensador original. Leemos la Biblia y decimos, no, es que esta idea la voy a dar, porque esta es una idea original, nadie se le había ocurrido. Recuerda lo que decía Pedro. Segunda de Pedro dice que la Escritura no fue traída por voluntad humana, no es de interpretación privada. Necesitamos entender que estudiar la Biblia no se trata de tratar de descubrir la novedad, el nuevo pensamiento, sino de conocer a Dios, de entender a Dios. Seguramente vamos a recibir más luz. Seguramente a medida que estudiamos la Biblia, Dios nos va a iluminar con ideas que antes no teníamos y que se van a anclar en la revelación bíblica completa. Por eso es importante estudiar. Dicho todo esto, porque ya parece un sermón, solamente quiero decirte, la Biblia es el libro de los libros. Cuando le dedicas tiempo con un corazón dispuesto a aprender, Dios puede enseñarte, lo puede hacer. Todos de alguna manera nos aferramos a nuestros prejuicios sobre algunas cosas, pero cuando leemos la Biblia con un corazón abierto, Dios comienza a trabajar. Por eso dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Porque cuando le damos la oportunidad a la Biblia, nos comienza a mostrar donde nosotros estamos simplemente abrazando una tradición muy querida seguramente. Y no es que las tradiciones en sí mismas estén mal, solamente que a veces las queremos poner a la altura de las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hemos aprendido esta semana? Hacer el hábito de estudiar. Hacer el hábito de estudiar es simplemente aprender a dedicar tiempo, tener un lugar y tener las herramientas para poder hacerlo. Hablamos sobre tener varias versiones bíblicas, si puedes conseguir un comentario bíblico. Hoy ahí en internet hay comentarios bíblicos, solamente que recuerda que lo primero es estudiar la Biblia. Si alguien me pregunta, ¿y entonces para qué me sirve un comentario bíblico? En general, yo diría que hay dos usos buenos que puede tener un comentario bíblico y también un diccionario bíblico y que nos van a ayudar. El comentario bíblico, los dos usos que nos pueden ayudar es, número uno, a comprender el contexto histórico en el que fue escrito un pasaje.
Entender el contexto histórico es importante. Y número 2, a entender un poco la intención original del idioma en que fue escrito la Biblia, quiero decir, hebreo, griego. No quiere decir que lo que dice el comentador ahí es santa palabra, porque lo que está escrito en los comentarios no es la Biblia. La Biblia la tenemos acá, este es el libro. Los comentadores hacen su mejor esfuerzo por extraer el mejor sentido del idioma original y del contexto cultural. Pero por eso dije, esos son los dos usos que tiene el comentario. Nos ayuda a entender el contexto histórico-cultural y también nos permite conocer un poco el idioma original, qué es lo que quiso decir. Y a partir de ahí, con esas ideas, puedes comenzar a estudiar. Ahí entra la figura del diccionario bíblico. Un buen diccionario bíblico te va a presentar las palabras principales de la escritura y una explicación. Generalmente va a ser una explicación teológica. Por eso también tienes que tener en tu mente la Biblia completa, no de memoria, quiero decir, sino que haberla leído varias veces para poder ser sensible a la explicación teológica de un diccionario. Porque los que escribieron los diccionarios, pues tienen sus tendencias. Como he dicho, nadie es totalmente objetivo. Entonces, cuando eres sensible, puedes ir viendo que de repente ya expresó su opinión personal sobre un tema, un autor. Y está correcto, es respetable, pero tenemos que tratar de irnos ajustando lo más posible a las escrituras. Muy bien, gracias por llegar hasta aquí. En este resumen, creo que fue un poquito largo, pero gracias por estar hasta aquí. Por favor, sigue compartiendo estos comentarios. La intención es que más personas puedan tener acceso a este canal y pues gracias por el like, gracias por compartirlo, gracias por comentar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana, en el estudio de la próxima semana. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra que nos enseña cómo podemos acercarnos a ti. Gracias por tu palabra que es su propio intérprete y que cuando vamos a ella con un corazón dispuesto nos permite escuchar tu voz y nos permite conocerte mejor. Bendice a todos los que estudian tu palabra y que están viendo este comentario que solamente pretende aportar un granito de arena, pero ayúdales en su estudio personal, fortalece sus vidas, guárdales en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, por tus provisiones que son abundantes. Gracias por cuidarnos, oh Dios eterno. Cuida de tus hijos y atiende sus necesidades. Te lo imploro todo en el nombre de Jesús. Amén. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración.